Bueno, quiero contarles que voy a tratar de ampliar, no me deja, ahí está, perfecto. Bueno, ¿ven bien la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es un gusto estar con ustedes y lo que voy a compartir es muchas de las cosas que el Señor me ha estado mostrando. La palabra confianza es una palabra que muchas veces escuchamos, la sabemos aquí mentalmente, pero llegado cierto tiempo, el Señor nos permite que practiquemos esa confianza. Y voy a empezar diciéndoles que, ¿qué significa confianza? Bueno, según un diccionario, la palabra hebrea es beta y significa lugar de refugio, significa seguridad. Eso es confianza. Entonces, cuando estamos diciendo que Cristo es nuestra confianza, estamos diciendo de que Él es nuestro lugar seguro y nuestro lugar donde nos podemos refugiar. Es una certeza mental o una firme creencia que podemos llegar a experimentar en la integridad, la estabilidad o la veracidad de otra persona. Y en este caso estamos hablando de Jesús. ¿M? Podemos confiar en Él porque Él es íntegro, porque Él es estable, porque Él es veraz. Entonces, Él es la verdad. Entonces, nuestra mente puede tener esa convicción de que Él es nuestro lugar de refugio, pero también Él es estable y es la verdad. Confianza denota seguridad en algo o en alguien. Confiar es una expresión de fe en acción. Cuando hablamos de creer, la confianza nos da la posibilidad de poder ejercitar y aplicar la fe que tenemos. Eso es confianza. Es el movimiento de la fe. Si decimos que creemos en Cristo y que creemos que Él está con nosotros, entonces la confianza es un movimiento. No podemos decir confío, pero, o sea, movimiento, ya vamos a ver acerca de un movimiento de la fe. Em, A veces el Señor nos dice que estemos quietos y confiemos, y eso también, el estar quieto, es una acción. Cuando yo hablo de movimiento, hablo de acción, o sea, poner la fe en acción, eso es confiar. Si yo no pongo mi fe en acción, puedo decir que confío, pero no estoy practicando esa confianza. Y ahí ustedes tienen el Salmo 40, versículo 4, donde dice que es bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Es decir, que cuando nosotros confiamos en Dios, el cielo nos llama bienaventurados. Y la palabra bienaventurados es una felicidad plena, que no depende de las circunstancias, depende de cómo Él nos está llamando. Entonces, si ponemos nuestra confianza y si tenemos confianza en Dios, Dios nos está diciendo, sos bienaventurado, sos increíblemente, no increíblemente, plenamente dichoso. Y de vuelta, no depende de las circunstancias, ¿sí? O sea, somos bienaventurados porque Dios nos está llamando así, porque depositamos nuestra confianza. Para tener confianza, debo conocer quién es esa persona, que realmente esa persona sea íntegra, sea estable y diga la verdad y sea la verdad, ¿no? En el caso de Cristo, podemos descansar porque Él es la misma verdad.
Entonces, si yo voy a confiar en alguien, primero debo conocer ese alguien. Yo no puedo confiar si no conozco quién es esa otra persona. Pero si yo tengo una relación con esa persona, yo voy a conocer cómo es esa persona. Y entonces la confianza va a surgir de la relación. No es un conocimiento intelectual lo que yo estoy diciendo, sino es un conocimiento acerca de entender y saber cómo es esa persona. Entonces, si ustedes ven, le puse una certeza mental o firme creencia en la integridad. O sea, si yo no conozco a Dios, me va a ser difícil confiar, porque yo voy a confiar en lo que conozco profundamente. Entonces, es importante que en todo proceso empecemos por conocer a Dios. Y de eso, de ese conocimiento y de esa relación, porque yo puedo conocer a Dios leyendo la palabra, pero si yo no tengo una relación con Dios, me va a ser difícil ese conocimiento profundo. Entonces, la confianza va a nacer de ahí, de la relación que tengas con el Señor y de conocer quién es Dios realmente. ¿Qué es confianza? Es depositar todo en Cristo. ¿Por qué puedo depositar? Porque sé que sus pensamientos son de bien y porque todo, sobre todas las cosas voy a confiar porque tengo convicción de su presencia. Allí Eve decía que él estuvo con ella, que Cristo estuvo con ella, porque esta es otra de las claves para confiar. Tengo que tener convicción en mi corazón de que su presencia está y es lo que necesito a pesar de lo que vea y lo que sienta. Cuando nosotros empezamos a tener convicción de que la presencia de Dios está, que Él es el yo soy, y cuando te dice el yo soy, te habla de un presente constante, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, los nombres de Dios te hablan de su presencia y te hablan de quién es Él también. Pero cuando yo tengo convicción acerca de esa presencia, yo voy a empezar a valorar más que el Señor esté conmigo, sabiendo que Él está conmigo. Eso va a ser en mi corazón lo que voy a pesar como valioso. Y entonces, a pesar de las situaciones por las cuales esté pasando, la presencia de Dios va a ser ese filtro que yo necesito para poder atravesar, no que la situación, si es una situación complicada, tarde poco, porque a veces tendemos a decir confío en Dios, pero por dentro estoy diciendo confío en Dios porque quiero que esta circunstancia pase pronto. Dios es un Dios que utiliza todas las circunstancias de nuestras vidas para revelarse a nosotros, las buenas y las malas. Generalmente en las circunstancias complicadas es donde más clamamos para que Él se muestre, pero es ahí donde vamos a empezar a aprender a confiar. Y no esperemos a estar en una situación complicada para confiar. Tenemos que confiar constantemente en todas las cosas. Dice ahí en el Salmo 46, versículo 10 y 11, quédense quietos. Fíjense que la acción que Dios está indicando es que nos quedemos quietos. Pero ¿para qué nos quedemos quietos? ¿Para que Dios se haga cargo de todo? No. Ahí dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Entonces, la confianza podríamos decir que es la acción de la fe. La acción es quedarse quieto. ¿Para qué? Para reconocer que Él es Dios y que Él va a ser Dios, Emmanuel, en medio
de mis circunstancias, en medio de lo que esté atravesando, en mi segundo diario. Él quiere ser Dios y quiere que lo reconozca como Dios. Y fíjense que este versículo termina dando la definición de que les que vimos en la diapositiva anterior. El Señor Todopoderoso está con nosotros y fíjense lo que dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te está diciendo, Él es la confianza que necesitas, es tu lugar seguro, es tu lugar de refugio. ¿Cuánto a veces no confiamos? Cuando no estamos reconociendo que Él está en medio nuestro y que Él está con nosotros. Y fíjense que el Proverbio 3 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él va a allanar tus sendas. Nos está diciendo de que hay que reconocer que Él es Dios y que esa confianza va a hacer que nosotros, no en nosotros mismos, sino en Él, va a hacer que Él pueda allanar nuestras sendas. Pero hay que reconocer su presencia. A veces creo que damos por sentado que Dios está, y fue muy atinado que leyeras el Salmo 103 porque dice: bendice alma mía al Señor. O sea, David en este salmo está diciendo: alma, no te olvides no solamente de bendecir a Dios, sino que no te olvides de la presencia de Dios. No te olvides que Dios está constantemente, y que Dios está mirando todas las cosas. Confianza. Entonces, si pudiera dar una definición, la primera definición es fe en acción o el movimiento de la fe. Es colocar la situación bajo el gobierno y el control de Dios. Si yo no reconozco que Dios está en medio conmigo, si no reconozco la presencia de Dios, rara vez voy a poder depositar la situación bajo el gobierno de Dios y el control de Dios, sino que voy a tratar por mis medios de buscar o mi propia inteligencia. Por eso Proverbios dice: no te apoyes en tu inteligencia, sino que confíes en Dios y reconozcas a Dios. ¿Dónde empieza nuestra confianza? En reconocer el gobierno de Dios, en reconocer el control de Dios. Fíjense el Salmo 37, dice: confía en el Señor, pero inmediatamente nos da la acción que debemos hacer. Y haz el bien. O sea, yo puedo decir que confío en Dios en medio de una circunstancia, pero Dios me está diciendo: si confías en mí, haz el bien. Y entonces dice: vivirás seguro en la tierra y vas a prosperar. Esa confianza generalmente en la palabra o está sujeta, o está, perdón, sujeta no, sino está unida a una promesa, y generalmente hay alguna acción, ¿sí? Entonces podemos decir que la confianza es la fe en movimiento, pero ese movimiento tiene que ser un acto dirigido por su voz, y la respuesta no a nuestras propias soluciones, sino a lo que Él nos esté indicando hacer. Y de ahí ustedes verán que cuando yo respondo a su voz, voy a inmediatamente reconocer quién es Dios en medio de lo que esté viviendo, obedecer a su voz y depender de su voz. Ustedes tienen el nombre Vid, y él dice que nada vamos a poder hacer sin él. Entonces, en esa dependencia, yo no puedo depender de alguien si yo no confío en que esa persona va a poder liderar mi vida
y ese liderazgo, ese gobierno, es el mejor gobierno que me pueda pasar. Si yo no dependo y no obedezco a Dios, voy a depender de mi propia sabiduría, de mis propias ideas, de mis propias soluciones en medio de cualquier circunstancia. Y me voy a perder si yo dependo de todo eso que dije, de mi propia sabiduría e inteligencia. Me voy a perder una gran oportunidad de ver la manifestación de Dios, ver el carácter de Dios en medio de la situación en la cual esté atravesando. Entonces, qué importante es que primero escuchemos a Dios y le preguntemos qué acto de obediencia o qué acto de fe Él está esperando de nosotros para que podamos manifestar esa confianza en su palabra. Ustedes hablaron de palabra y cuando leemos la palabra estamos escuchando la voz de Dios y nos estamos encontrando con Él. Entonces, qué importante es escuchar su voz en medio de a veces tanto ruido que tenemos interno, en medio de tantos pensamientos que a veces tenemos, en medio de tantas emociones que empujan estos pensamientos, en medio de situaciones que a veces vemos injustas, en medio de situaciones que a veces Dios te lleva y te deja para que puedas entender, o sea, alzar la mirada y decir, lo más importante en medio de todo esto, antes de salir de esta que es mala, lo más importante es que yo te pueda ver a vos, Dios, que pueda escuchar tu voz, que pueda obedecerte y que esa fe en movimiento te glorifique a vos, porque algo vas a hacer en medio de esa acción de la fe. Y esa es la confianza que muchas veces honra a Dios y reconoce a Dios. Eh, entonces, ahí les coloqué una escena porque esta es digamos, lo que muchas veces he visto en mi vida. Esa sería la segunda definición de confianza. Es un punto de anclaje y de enfoque de tu fe. Tu fe está anclada en algo porque Él es el autor y consumador de la fe. Y donde estés anclado va a estar tu enfoque. O mejor dicho, donde estés pisando, sobre qué estés pisando, vas a, mm, de alguna manera, seleccionar el lugar donde tu atención se va a enfocar. Entonces coloqué ahí, ustedes dirán, ¿qué es eso? Es un escenario, no sé si se dan cuenta. Y esto podría ser eh, el escenario de nuestras vidas, ¿sí? Secuencias en nuestras vidas donde aparentemente pasamos por situaciones y como dijimos que la confianza era la fe en movimiento y una acción de la fe, se me ocurrió poner un escenario donde hay acciones. ¿Y qué pasa en este escenario? Ustedes van a ver que hay dos personas luchando, ¿sí? Estas personas están luchando y cada uno está enfocado donde tiene su punto de anclaje en quizás salir victorioso de esa batalla, pero el enfoque está puesto en cada uno se está mirando al otro, ¿no? Y a veces experimentamos situaciones y pasamos situaciones que dejan creencias en nosotros que son filtros a través de las cuales yo voy a ver en adelante y me voy a establecer en esas creencias como un fundamento que definen mis acciones. Entonces, quizás estos dos luchadores están enfocados y su creencia es que al mirar al oponente
Y al enfocarme en el oponente, solamente en el oponente, en el que está al frente, voy a poder salir victorioso, porque la batalla depende de mis fuerzas, depende de mis habilidades, depende eh, de los años que tengo como cristiana, quizás, dependo de lo que he estudiado de la palabra, dependo de mi propia sabiduría para poder vencer. Y les puse esto porque esto es un punto de anclaje y de enfoque equivocado. Si yo me enfoco solamente en que mi situación pase rápido y me enfoco en las personas que me hieren, en lo que me está haciendo daño, me pierdo una gran oportunidad en este escenario. Y quiero que vean la siguiente. Traté de graficar más o menos lo que Dios me ha mostrado a veces. Eh, si ustedes ven, el escenario puede ser el mismo, la batalla está ahí presente, pero ese hombre ya no se está enfocando en la batalla, sino que su enfoque está en quién es el gigante que está delante de él, y ese es Jesús. Entonces, este gigante permite, si ustedes ven, aunque parezca gracioso, está recibiendo todos los embates del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué está Jesús recibiendo los embates del enemigo? Porque ese hombre que está detrás le está permitiendo a Jesús que lidere la batalla. Confía en Jesús y solamente está haciendo lo que Jesús le está diciendo. Y eso es confianza. Este hombre que se ve ahí atrás, no sé si lo ven, está anclado en Jesús. Su refugio, fíjense que está detrás de él, se está refugiando en Jesús. Entonces, este hombre no tiene un arma, sino que está de la mano de Jesús y solamente tiene en cuenta el poder escuchar a Dios en medio de esa batalla. Y lo que él tiene que hacer es simplemente estar enfocado en la presencia de Dios. O sea, ¿qué es lo diferente para este hombrecito del anterior? Es que ahora él está viendo a Dios en medio de la lucha. Él está descansando en Dios porque conoce que Dios es verdad, que Dios es estable, que Dios es el lugar de refugio. Y entonces hay algo que dice el Salmo 91:4. Dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es lo que podemos levantar en todo tiempo? Primeramente, conocer a Dios. En segundo lugar, reconocer que Él es Dios con nosotros. Y en tercer lugar, levantar, dice ahí, escudo y adarga es su verdad. Yo, en medio de cualquier situación, mi punto de anclaje, además de Jesús y de enfoque, tiene que ser una verdad. Porque si no, no puedo apagar los dardos de fuego del enemigo. Fíjense que la palabra dice que levantemos, ¿no es cierto?, el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Y para apagar los dardos de fuego del enemigo yo tengo que tener una verdad. Además de confiar en la presencia y en la persona de Jesús, yo tengo que tener una verdad. La adarga era un escudo pequeño en forma de corazón que era hecho con cuero para defenderse de ataques rápidos. Ese era la adarga. Y el escudo era un arma defensiva
con distintas formas, algunos eran planos, convexos. ¿Y qué particularidad tenía el escudo? Era que protegía mejor de los golpes y de las flechas angulares. Entonces, la adarga les permitía a los soldados defenderse rápidamente de esos movimientos rápidos o de esos pensamientos quizás que entran en nuestra mente, mientras que el escudo tiene que tener como particularidad que para confiar en Dios necesitamos la verdad. Ese es el escudo más potente que podemos levantar en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier escenario de tu vida. Tenía la función de proteger al pueblo y eh, en el Antiguo Testamento, perdón, Dios aparece como un escudo. Y esta imagen de Dios como un escudo, o sea, en el Antiguo Testamento muchos salmos dicen, eh, tú eres el escudo a mi alrededor, ¿no? Em, y Dios aparece como el escudo, la misma presencia de Dios es el escudo, por eso puse el hombrecito atrás de Jesús. Y esta figura es una figura de protección. Y esta imagen de Dios como escudo es la prueba de su fidelidad. O sea, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento decía que Dios era el escudo, estaba diciendo de que Dios era ese escudo porque Dios es fiel. Y si yo te estoy diciendo de que Dios es escudo porque Dios es fiel, quiere decir que podemos confiar en que esa persona es firme y es estable. Pero necesitamos levantar un escudo de verdad en medio de nuestras circunstancias diarias. Porque a no ser que no levantemos ese escudo, primeramente saber que Dios está con nosotros, pero en segundo lugar, tener esa verdad que puedas traer en ese momento. Porque traer la verdad, una palabra de Dios, es traer la presencia de Dios en medio de lo que estés pasando. Y esa imagen de fidelidad de Dios le permitía al pueblo estar confiado, o sea, y no temer, porque Dios mismo era el escudo. Entonces, la imagen que podemos levantar en todo tiempo es que Dios es mi escudo. ¿Qué palabra podemos traer o qué palabra le podemos pedir al Señor en medio de cualquier momento que estemos transitando? Dios es nuestro escudo, hermanas. Y cuando digo esto, no hace falta estar pasando ni por una enfermedad, ni por una situación crítica. Sabés que me gusta mucho lo del escenario porque en muchos escenarios de mi vida, Dios me tuvo que correr del escenario. Yo estaba como el primero que vimos, ¿no? Peleando y enfocado en la batalla, enfocado en el problema, enfocado en lo que estaba pasando, enfocada en la decepción, enfocada en la frustración, enfocada en muchas cosas. Y lo que Dios nos está diciendo es que en todo tiempo reconozcas que Él es Dios y lo puedas levantar como tu escudo, pero no para decir, no me va a pasar nada. Él es mi escudo porque Él es la verdad. Entonces, esa imagen, dice el diccionario, era como algo que se ponía entre el peligro, o sea, Dios puesto como un escudo entre el peligro o una acción hostil y negativa y el corazón. Esa es la posición del escudo. No es salvarte de la situación, es que la verdad sea ese real escudo para que la mentira no entre en tu corazón ni en tu mente.
y puedas ver que Dios está siempre con nosotros. ¿Sabes que este último tiempo estoy declarando tanto Emmanuel Dios con nosotros, Emmanuel Dios conmigo? Y hasta confío en que muchas veces le digo, Señor, aunque tenga pensamientos o emociones como tristeza, como situaciones conflictivas en mi interior por mis pensamientos, yo no confío ni siquiera en que esos pensamientos son verdad. Yo confío en que vos estás conmigo y vos sos la verdad y eso es suficiente, Señor. Yo me apoyo en vos porque vos sos mi escudo real. Escudo es igual a una verdad en la que yo confío. Ahí dice el Salmo 18:2, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Fíjense que la palabra habla de Cristo como roca, como protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Otra vez habla de refugio, otra vez habla de roca, otra vez habla de lugar seguro. Hermanas, eso es confiar en Dios, el decir, vos sos mi lugar seguro, Señor. Y ese lugar no cambia. Por, por más que haya tormentas, salga el sol, haya vientos, te encuentres como los discípulos en medio de una tormenta en un bote y parezca que Jesús está dormido, ese lugar seguro no cambia, porque es Cristo. Y Dios no cambia. Entonces, ese escudo es una verdad en la que yo me puedo afirmar y confiar. Y en medio de cualquier situación voy a tratar de traer la verdad a mi vida. Primero, diciendo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios en medio de el lugar donde te encuentres? En medio de mi trabajo, de mi estudio, en mi vida diaria. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué valor tengo? Y pedirle al Espíritu Santo que me revele, que me hable, que traiga de Cristo y me lo haga saber, que me guíe a la verdad y pueda ver estas verdades para que ahora pueda escribir una historia, o sea, la historia que Dios quiere que escriba, mirando a Cristo y dándole el valor de que Él está delante de mí. Sabes que muchas veces Dios te va a llevar a puntos extremos. Va a hacer que la confianza realmente comience a manifestarse y nos vamos a encontrar con situaciones extremas en nuestras vidas. Pero no tengamos miedo porque son las situaciones por las cuales muchos de los que leemos en la palabra pasaron. O pensamos que un Moisés frente al Mar Rojo no pasó una situación extrema. Nosotros leemos la parte que se abre el Mar Rojo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de la situación extrema. O sea, Dios lo empujó hasta el extremo de decir, no clames más. O sea, detrás estaba el ejército de los egipcios y por delante había un mar. Y Dios lo lleva a ese punto extremo y le dice, ¿por qué estás clamando? Ahí está la voz de Dios, ahí está la verdad de Dios. Extendé tu mano y abrí el mar, pero Dios lo tuvo que llevar a esa situación extrema para que ahí Moisés empezara a ver que Dios era el libertador. O sea, cuando se abre el mar rojo, ahí el pueblo empieza a reconocer lo que es Dios y quién es Dios.
pero ahí empezaron realmente a ver que Dios era el libertador. ¿Te das cuenta? O sea, esa verdad abrió el mar, porque Moisés decidió confiar en la palabra de Dios. Otra situación extrema es, por ejemplo, em, un Abraham llevando a su único hijo Isaac eh, al sacrificio y Dios los lleva a una situación extrema, porque nunca, no nos imaginamos, no nos ponemos a pensar en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Nos quedamos con la historia linda, con el que vino el carnerito y lo vio ahí y Dios proveyó para el sacrificio, pero no nos ponemos a pensar en la situación extrema. ¿Y qué Dios malo? ¿Por qué lleva a situaciones extremas? No es malo, simplemente Él está midiendo, probando muchas veces nuestro corazón para ver si nosotros seguimos reconociendo que Dios es nuestro Padre. Y a veces las situaciones extremas no son afuera, hermanas, sino la batalla está en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Pero Dios usa las circunstancias. ¿Sabes para qué? Para que en el escenario, como te mostré en la foto, lo veas a Él adelante. Si hubo batalla con Moisés es porque cada uno de ellos, o Moisés por lo menos, sabía que el que lideraba era Dios. Cuando corremos a Dios del lugar de liderazgo, nuestra confianza empieza a moverse en nosotras y no en Dios. ¿Cuáles son los beneficios de confiar? Ya te dije uno, el poder ver a Dios. Otro es rodearse de misericordia, de gracia, de amor inagotable. Eso es un beneficio de la confianza. Ahí está el Salmo 32:10. Gozar de una paz perfecta. Isaías 26, versos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquellos que confían en ti. Entonces, detrás de la confianza voy a sentir paz. Gozo, Proverbios 16:20, dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán, pero los que confían en el Señor se llenarán de gozo. A veces queremos experimentar paz, gozo, sentir que Dios nos ama, pero eso es un beneficio de confiar. Seguridad en contra del temor al hombre. Dice el proverbio, temer a la gente es una trampa peligrosa. Fíjense que el miedo al hombre es una trampa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, un beneficio de la confianza es ser libre del miedo al hombre. Estabilidad y seguridad, el Salmo 125:1. No lo vamos a leer, ahí lo tienen, ustedes lo pueden repasar después. Prosperidad, libertad de todos temores, no solamente temor al hombre, sino de cualquier temor. Me gusta mucho este versículo de Isaías 12:2, dice, miren, Dios ha venido a salvarme. Fíjense en lo que esta palabra, ¿no? Confiaré en Él y no tendré temor. ¿Por qué? Porque Dios es tu escudo. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Y lo que leímos en el Salmo 37:3, confía en el Señor, pero haz el bien. Estos son algunos beneficios de confiar en Dios. Y aquí es lo que yo les decía, que muchas veces vamos a llegar a situaciones extremas, pero es ahí donde tenemos que animar a preguntarnos a quién estamos creyendo y escuchando.
Em, ¿En qué estamos apoyados? ¿En el poder de la presencia de Dios o en nuestras soluciones? ¿En su sabiduría o en nuestras propias opiniones? ¿A quién le estamos dando autoridad? ¿A nuestros pensamientos? ¿A las acciones de los demás? ¿A nuestras emociones? ¿A quién le estamos dando autoridad? Porque a quien le des la autoridad, a quien vos le abras la puerta, es quien te va a gobernar. Y entonces, si yo en medio de la situación por la cual esté pasando, yo sé que Dios está conmigo, mi oración es, yo ahora te doy la plena autoridad, pero no por la situación, te doy la plena autoridad en mi mente, en mi corazón, en mis creencias, en mis emociones, en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Te doy la plena autoridad, Señor, porque quiero verte, quiero reconocerte, quiero conocer una faceta nueva tuya. Quiero verte quizás como mi Salvador, como mi libertador, o quiero verte simplemente como mi escudo de verdad, pero te voy a dar la autoridad a vos. No le voy a dar la autoridad a la circunstancia ni a las personas ni a las acciones de las personas. Te voy a dar la autoridad a vos. ¿Por qué? Porque confío en vos, porque vos sos un Dios que sos estable, porque tu palabra es verdad y lo que sale de tu boca es la verdad que va a transformarme a mí antes que salir de las circunstancias. Entonces, darle la autoridad de Dios es reconocer que Dios es el que gobierna, que Él es el rey. Muchas veces decimos, Él es el rey, pero cuando viene alguna circunstancia o cuando estamos pasando por algo nosotros, le damos ese gobierno a otras cosas o nosotros nos sentamos en el trono, ¿sí? Y estamos en el escenario luchando nuestras propias fuerzas y Dios te está diciendo, quiero que me veas a mí, que estoy como ese gigante en medio de este escenario, en medio de esta escena de tu vida, porque es necesario llevarte a esta situación para que me reconozcas, para que entiendas de que soy poderoso, de que soy tu padre, de que te amo. Y si nosotros no tenemos una relación con Dios, no vamos a confiar en Él, no vamos a descansar en Él, no le vamos a otorgar la autoridad a Él. Lo más importante acá no es que salgamos de la situación, lo más importante acá es que podamos verlo a Él. ¿Quién es Él en medio de este evento de nuestras vidas? ¿Quién es Él realmente? Porque eso es lo que importa. De eso se trata la vida, en que conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y en que podamos realmente decir, hoy levanto el escudo de la verdad. La verdad es que vos estás conmigo, Dios. La verdad es que hoy le voy a decir, como decía Eve, bendice alma mía al Señor como una acción de la fe. ¿Por qué? Porque confío en que Él es quien saca del pozo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, pero voy a manifestar mi confianza dando palabras de bendición a Dios, reconociendo a Dios. Le voy a recordar a mi alma que lo más importante es decir, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Filipenses, ya estamos terminando. Ahí le puse Filipenses en tres versiones. Dice, no te distraigas, punto de anclaje y enfoque, no te distraigas con las preocupaciones ni te agobies por nada. Dedícate a la oración cada día presentando tus peticiones a Dios con profunda gratitud y fe. Cuéntale cada detalle de tu vida. A veces ni siquiera damos por sentado de que Dios sabe todas las cosas, pero no le contamos cada detalle de nuestras vidas. Dice, y después que hagas eso, la maravillosa paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Y me gusta también, le puse ahí la versión Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Esa es la acción de la fe, orar, orar. Contale cada detalle de tu vida. Díganle a Dios lo que necesitan, pero también otra acción es darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así van a experimentar la paz que supera todo lo que podemos entender. Y en la versión, el mensaje dice, no te preocupes ni te angusties. En lugar de preocuparte, orá. Si confías, orá. Si confías, bendecí a Dios. Deja que tus peticiones y alabanzas transformen tus preocupaciones en oraciones. No le des autoridad a las preocupaciones, sino que tus peticiones y alabanzas transformen esas preocupaciones en oraciones. Usa tus preocupaciones para orar, para alabar, para conocer quién es Él, haciéndole saber a Dios lo que te inquieta. Pronto una sensación de plenitud de Dios. Fíjense lo que dice esta versión. Pero después que hagamos eso, después que oremos, después que le entreguemos al Señor, la sensación de plenitud de bien va a venir, de que todo obra para bien, te invadirá y te dará paz en medio de la tormenta. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo reemplaza la preocupación en el centro de tu vida. Es maravilloso lo que sucede cuando podés ver que Él es el verdadero escudo, que su presencia es lo que importa. Miren, hermanas, esto es algo que me repito cada día, pero si hay algo que quiero cada día de mi vida, es verlo a Él, es verlo a Él. No quiero que pase un día sin que yo, cuando me acuesto, pueda decirle, quiero hoy reconocer o pensar en qué parte del día, Señor, yo te he descubierto, yo te descubrí, porque así alimento mi confianza en Él. Quiero poner el ejemplo de David, vamos a ir más rápido. En el Salmo 56, el contexto de este salmo es que David estaba huyendo de el rey Saúl y él busca refugio, y fíjense como esta palabra refugio, como que confió en una ciudad filistea. Si sabemos un poco de historia bíblica, sabemos que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Y dentro del contexto, los filisteos, David había matado a Goliat, que era filisteo, y entonces los filisteos lo consideraban un enemigo. Entonces David sale huyendo de Saúl, pero cae en esta ciudad filistea. Y aquí está la situación extrema, y yo quiero leerte rápidamente. Aquí en el Salmo David expresa la situación extrema y dice, oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acusa, mis enemigos me atacan todo el día. Situación extrema, gente acusando a David, los enemigos atacándolo. Dice el versículo 2, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Situación extrema. ¿Para qué? El versículo 5 y 6 dice también, siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. Situación extrema.
Los enemigos querían matar a David. ¿Para qué Dios permite las situaciones extremas? Para aniquilar la autosuficiencia, porque un enemigo de la confianza es la autosuficiencia. Es el enemigo más grande y terrible de la confianza en Dios. Mi autosuficiencia. El creer que yo puedo sin la intervención de Dios. O recordar que Dios está cuando agoté todos mis recursos humanos. La verdad, ¿qué escudo levanta David en medio de esta situación, en este salmo? Dice, una cosa sé, Dios está de mi lado. Esta es la verdad que David levanta en medio de esta situación, que Dios estaba de su lado. Dice el versículo 8, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. David orando. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. David tenía la convicción de que sus oraciones estaban siendo escuchadas, pero sobre todas las cosas, él levanta el escudo más poderoso. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Y dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Está diciendo, yo tengo mucho miedo, pero yo no atiendo al temor. Lo siento, sí. Lo reconozco, sí. Pero decido poner mi confianza en vos. En el día en que temo, dice, cuando tenga miedo, yo decido levantar el escudo, de verdad, el escudo de la fe. Y en ti pongo mi confianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba reconociendo que la presencia de Dios era suficiente y más grande que los filisteos. ¿Cómo demuestra David su confianza, la fe en acción? Haciendo estas tres acciones. Ahí le puse los versículos. David clama, David alaba y David agradece. De esta manera, él levantó una verdad, Dios está de mi lado, pero él también puso su confianza, actuando, clamando, alabando y agradeciendo. Dice en el versículo 9, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabando, alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. Gratitud, 56:12. Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Fe en acción. Clama, alaba y agradece. Si David no hubiera confiado en Dios, quizás se hubiera quedado con el clamor simplemente, pero él no se queda con el clamor. Alaba a Dios y le agradece por su intervención. ¿Qué estaba viendo David? ¿Dónde estaba su punto de anclaje y su enfoque? El versículo 8 lo dice. Una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Tenía miedo? Sí, pero había decidido poner su confianza y levantar el escudo de verdad en que Dios estaba de su lado. Y quise poner esta frase de un libro que se llama Confianza Inquebrantable. Y fíjense lo que dice. Lo primero que debemos hacer siempre es confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Lo segundo es estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios necesite que hagamos. Yo he tenido, dice la autora, yo he tenido que cambiar mi manera de orar cuando tengo una necesidad. Ahora
en lugar de decir, confío en ti, Señor, para que hagas esto por mí, digo, algo que yo deba hacer. Perdón, Señor, confío en ti para que te hagas cargo de esta situación. Y si hay algo que yo deba hacer, mostrámelo. Qué distinta es esa oración, ¿verdad? Y dijimos que la fe en acción empezaba con escuchar la voz de Dios. Entonces, en medio de tu situación, la confianza empieza con la dependencia de Dios, porque eso también va a aniquilar mi autosuficiencia. Y entonces, en el escenario y el evento de mi vida, voy a decir esto: confío para que te hagas cargo de esta situación, pero no me voy a mover, Señor. Si yo no tengo que hacer algo, yo quiero escuchar lo que vos querés que haga. Yo quiero escuchar cuáles son tus recursos. Yo quiero escuchar cuál es tu verdad. Yo quiero verte, Señor. Y si yo traigo y hago realidad tu voz, tu palabra, entonces significa que confío en vos. Y ahí les coloqué como título: cuando Dios habla, se crea una nueva circunstancia. Primero se crea una nueva circunstancia en nosotros. Te puedo asegurar que cuando dependo totalmente del Señor, para descansar en Él, para saber que la situación está a su cargo, pero que yo soy colaboradora con Él en lo que Él quiere que haga para que Él sea glorificado en medio de esa situación. No para testificar simplemente a veces, yo salí victoriosa, porque en Cristo somos victoriosos, pero a veces le estamos dando créditos a nuestro ego y a nuestro yo, y no estamos diciendo realmente, no estamos reconociendo de que simplemente hice lo que debía hacer para colaborar con Dios. Y ahora sí estamos terminando. Pablo dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Le aniquiló la autosuficiencia. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Situación extrema. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo acá levanta un escudo de verdad. Porque aprendimos a confiar en Dios, porque Él es quien resucita a los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? En que Dios nos hubiera resucitado, porque Él es quien resucita a los muertos. Mira, aunque nos hubieran matado, mi confianza iba a seguir estando puesta en Dios, quien resucita a los muertos. Dice: y efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Cuando se elimina la autosuficiencia, que es mi propio yo defendiéndose, eso da lugar a que se libere la confianza en Dios. Confianza es estar en la roca y habla de seguridad. Si yo me apoyo en Él, voy a encontrar valentía y confianza. Isaías 26 dice: tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos.
Confíen siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Él es el lugar de refugio y de seguridad. En otra versión dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Y en la versión La Pasión dice, una paz perfecta y absoluta rodea a aquellos cuya imaginación está consumida por ti. Ellos confían plenamente en ti, sí. Confiad en el Señor Jehová eternamente y para siempre, porque Jehová tu Dios es tu roca eterna. Dijimos confianza, punto de anclaje. ¿Cuál es mi punto de anclaje? Puedo decir o puedo orar, como dice este versículo. Señor, sé mi roca eterna, mi punto de anclaje, mi punto de enfoque, mi escudo. En ti se concentren mis pensamientos para que yo pueda verte y para que pueda encontrar lo verdadero. Vamos a terminar orando. No veo bien para sacar. Ahí está. Vamos a terminar orando, así ya finalizamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, si no te hemos estado viendo como nuestro punto de anclaje y nuestro punto de enfoque, hoy te pedimos perdón, Señor. Quizás nos llevaste a situaciones extremas en nuestras vidas para que nos diéramos cuenta que vos seguías estando ahí, Señor. Y poder reconocer que vos sos Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, hoy queremos levantar tu presencia y reconocerte. Hoy queremos, Señor, desechar toda autosuficiencia. Hoy queremos morir, Señor, porque en esa cruz te volvemos a encontrar, Señor. Volvemos a encontrar tu presencia, volvemos a encontrar tu poder. Señor, hoy no confiamos en nosotras mismas, sino que confiamos en tu presencia, en tu nombre, en ese Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, oro por cada una de mis hermanas que se conviertan en donde vayan, en ese altar de oración constante, que te reconozca a vos. Señor, hoy te levantamos como ese escudo verdadero, porque vos sos la verdad. Señor, hoy bendecimos tu presencia, sea en nuestra alegría, en nuestra tristeza, sea en el cansancio, en la lucha. Hoy nos gozamos porque sos Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy queremos dejar cada situación de nuestras vidas en tu gobierno, en tus manos, a tu cargo, Señor. Y hoy queremos decirte gracias, porque sos la roca eterna y porque sos fiel, porque sos un Dios firme y verdadero. Que cada una de mis hermanas escuche tu voz ahora, Señor, para levantar ese escudo, esa verdad que vos traigas. Hoy te damos gracias por poder confiar, pero queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz y queremos rendirte nuestras vidas, Señor. No solamente oramos, sino también alabamos en todo tiempo y agradecemos. Te agradecemos por cada circunstancia, Señor, porque aunque no, nuestra mente no entienda,
es suficiente en nuestro corazón la fe para saber que estás con nosotros. Gracias, Dios, porque a cada paso que damos es una nueva oportunidad para experimentar tu misericordia, tu gracia, tu presencia y para conocerte de una forma que antes no te habíamos conocido. Gracias, Padre, porque en todo tiempo puedo concentrar mis pensamientos en vos y encontrar en tu amor, Señor, ese refugio verdadero. Gracias, Dios, por estos tiempos, aunque sean tiempos difíciles. Sabemos que la maldad irá en aumento, Señor, pero nuestra mirada no está puesta en eso, sino en vos, Señor, quien sos nuestro Salvador, nuestro Señor. Hoy queremos honrarte en esta reunión como Señor. El Señor es aquel que gobierna y el Rey que gobierna sobre cada situación. Y hoy queremos honrarte. Más allá de lo que estemos sintiendo, así como David dice, en el día en que temo, yo en ti decido confiar, Señor. En el día en que esté triste, yo decido confiar. En el día en que esté alegre, yo decido confiar. Decido confiar. Porque como decía Job, aún mis ojos han de ver a Dios, aún después de deshecha esta mi carne, mis ojos te van a ver, Señor. Gracias, porque todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entendamos completamente. No confiamos en el resultado de las circunstancias, confiamos en que tu presencia es fiel y es verdadera y estás con nosotros y por nosotros. En eso confiamos, Señor, y te damos gracias porque nuestra alma tiene el ancla más segura que sos vos, Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque solamente queremos contemplarte para poder ser transformadas de gloria en gloria mientras te miramos, mientras te miramos, mientras te miramos, Señor. Gracias por los tiempos complicados y difíciles, Señor. Y gracias por los procesos que estás haciendo con nosotras, porque estás haciendo, limpiando y haciendo que el oro que sos vos se vea cada vez más, Señor. Gracias te damos y hoy nos sometemos a tu gobierno, Señor. Un día vas a venir y en tu muslo estará escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy te entregamos nuestro corazón y confiamos que sos el alfarero. Sos nuestro lugar seguro y nuestro lugar de refugio. Por lo tanto, nuestros pensamientos ahora se concentran en tu presencia, Señor. Y sabemos que lo más importante es tu presencia en toda circunstancia, en todo tiempo. Por eso podemos decirle a nuestra alma que te bendiga, como dice el Salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Solamente mi alma se gloria en ti y no hay otra jactancia, Señor. Solamente mi alma se gloria en ti, Señor. Y te damos gracias
porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Jesús venga. Gracias, Padre, que hoy cada una de nosotras entienda que podemos estar afirmadas en vos como la roca eterna y podamos levantar ese escudo, esa palabra de verdad, tu presencia que es la verdad. Gracias, Dios, por poder descansar y poder escuchar tu voz, no para escribir nosotras nuestras historias, sino para ser colaboradoras con tu presencia de lo que vos querés escribir acerca de nosotras. Gracias, Padre, por estos tiempos. Gracias, 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 Señor. Gracias, porque vencerás otra vez en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestras emociones. Serás el vencedor. Tu amor va a vencer otra vez. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Yes.